Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están del otro lado de los monitores, de los celulares, de las pantallas en este medio virtual? En esta ocasión, continuando con las charlas virtuales, con la idea de generar contenido desde nuestras casas y en este caso que en varios lugares no podemos reunirnos, este medio ha sido la gran solución y ha permitido que podamos llegar a diferentes sectores. En este caso, estamos mi nombre es Mariano, soy parte del grupo de Calafate Birding con Leandro Gallotti y Alejandro Capelli. Estamos, como dice el nombre de nuestro emprendimiento, estamos en Calafate y en este caso nos conectamos virtualmente con Juan Clavins, que hoy nos ha brindado generosamente la posibilidad de escuchar su conocimiento sobre el plumaje de las aves. Y él está en Córdoba, así que Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Espero que escuche bien el audio. Se escucha perfecto. No te Bueno, preocupes. bárbaro. Eh, la virtualidad es algo que nos estamos acostumbrando de a poco. No es fácil al principio, pero después con el tiempo nosotros ya estuvimos en varias charlas y la idea siempre no es desde el gran conocimiento que tengamos nosotros, sino de poder conectar a las diferentes personas para que se den estas posibilidades. Así que, bueno, espero con ansias recibir la información que tenés. Juan es naturalista, observador de aves de siempre y bueno, la metodología ha hecho que tenga un gran conocimiento con respecto al plumaje de las aves, que es el tema que va a estar referido el día de hoy. Cuando vos quieras, si querés hacer una presentación o si querés arrancar con lo que vos preparaste del Power, vos Espera, me vas me, dictando. me suena ¿cómo es? El WhatsApp. Eso va a interferir, No me te parece que. preocupes. Bueno, ya sé. Pongo modo avión el teléfono y listo. Ahí va. O se corta todo. No, no se corta. Yo no entiendo nada de No, estas no, cosas. no. Bueno, vengo acalorado. Recién salí del trabajo. Hace media hora venía a toda velocidad, 15 kilómetros en la moto. Pegué un baño, afeitá, hacía como 4 días que no me bañaba. Eh, bueno, ya me han presentado. Es muy raro toda esta situación de estoy viendo un puntito verde al lado de lo que sería la cámara y veo mi presentación así como la proyectaría contra una pared. Es completamente nuevo, la primera vez que hago algo así. Eso me tuvo un poquito ansioso, así como me han un poco congestionado, esas cosas por esto de la novedad del asunto. Además sé que a varios, o espero, ¿no? Que amigos están por ahí, así que espero un poquito de comprensión en estos tropiezos del inicio. Bueno, como decía Mariano, me considero naturalista. He desarrollado esta pasión por la observación de aves desde muy pequeño, desde bebé, se podría decir, en los primeros pasos, quién sabe exactamente cuándo. Es una fuerza que ha dominado y ha conducido mis pasos en estos años de vida. Y para no hacerlo muy largo, un poco quería comentar, saltear varias etapas hasta llegar a ver a un ícono importante en mi vida, que fue mi mudanza a Córdoba. Llegué a la cumbre cuando tenía 15 años y conocí a uno de mis tantos mentores, ¿no? Hay cantidad de gente a quien debo agradecer, infinita cantidad, por todo lo que he logrado. Eh, Él es Hernán Casañas y nos conocimos en la cumbre donde vivía yo en este momento. Salimos a pajarear después de hablar un ratito sobre las novedades en ese entonces, 1995, hablábamos de Pospiza Guaití, la monterita serrana, y vieron algún nombre común, me acuerdo. Eh, si hubiera sido de las comunes, me hubiera costado actualizarme. Y, y me dice, bueno, vamos a pajarear. Bueno, lo primero que me observó, o sea, como detalle importante a corregir, era hacer una lista, llevar un registro de todo lo que estábamos viendo, porque de ese momento en adelante mi vida iba a continuar de otra manera, ¿no? Ese era el camino que elegí y dentro de esta pasión existe una profesión así de autodidacta, ¿no? Bueno, hasta donde cero no hay una carrera
exclusivamente en esto más que nada soy naturalista de campo, así que bueno, es pura experiencia de estar sentado y observando, o caminando, ya casi no camino. Y lo segundo es que, bueno, nombres científicos. Basta de cómo se reía cuando escribía con errores ahí. Y bueno, uno va aprendiendo. Bueno, a partir de ahí nos fuimos conectando con el ambiente de la investigación y llegamos a Paraguay, donde fuimos recibidos para participar en 2 años consecutivos de distintas campañas. La primera fue alucinante. Recorrimos áreas del Cerrado, en el límite entre Paraguay y Brasil, del norte, sobre el río Apa. Y la segunda fue al año siguiente en el bosque atlántico. Eran dos ambientes interesantes, algo conocidos por mí, particularmente el bosque atlántico, pero era toda una experiencia porque se veían especies que acá son bastante raras. Y bueno, previamente a eso habíamos hecho ya unos viajes por el Chaco. Mi primera experiencia así traumática en lo positivo fue conocer el Impenetrable, porque acá en Córdoba nunca he visto un quebracho blanco como los que se ven en esa región. Y luego participamos de varias campañas de- relacionadas con el aguilucho lacostero y toda la problemática que tenía en ese entonces con los agroquímicos. Bueno, Siempre, a partir de Juan, ahí, perdón que te interrumpo, siempre fue cuestiones relacionadas más con observación y no en la parte de turismo, ¿no? O sea, ayudar a la ciencia y no tanto en la parte turística, por lo menos en tus comienzos, según lo que vos me vas contando. sí, sí, sí. No, lo del turismo se fue dando eventualmente y tuvo un inicio en mi vida a partir del 2007 y cada vez está siendo más esporádico, pero en un promedio de un viaje, un paseo con algún turista o visitante por año, más o menos. No fue significativo lo del turismo en mi vida. Eh, sí. Bueno, ahí pasé a Paraguay, estuve 3 años. Sí, la idea era conocer qué es lo que había en el país. Y a partir de ahí, ya llegando al fin de mi tiempo en Paraguay, trabajando para un par de aves argentinas, lo que en ese entonces era la OP, en Paraguay se llama Ubirá Paraguay, ambos representantes de BirdLife en cada país, y me invitan a Estados Unidos. De ahí cambió mi manera de ver muchas cosas, ¿no? El avance científico, tecnológico, el avance en conocimiento que encontré allá con respecto a lo que yo estaba viviendo era impactante. Entonces, después de un tiempo decidí bueno, que había adquirido suficiente experiencia y le debía mucho a mi país. Habían sucedido algunos cambios en mi vida y decidí que mi lugar era Argentina, donde me entendía con los códigos. El detalle que me motivó para volver fue el mate. Definitivamente, muy difícil no tomar mate con alguien. Eh, En fin, Era el hecho de compartir ahí más que el mate en sí, porque el era mate capaz que ibas a conseguir, pero durísimo. allá en Estados Unidos. No, sí, sí, yo tenía yerba. Lo que pasa es que tenía que levantarme 40 minutos antes. Bueno, era llevar el matecito ahí, sentarse a mirar el amanecer. Era trabajar y no puedes andar paseando con el mate, con el equipamiento binocular y había veces que necesitábamos otras herramientas aparte del binocular, ¿no? Grabador, distanciómetro, radio, telemetría, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, sí, levantarme 40 minutos antes que todo el resto para sentarme solo, mirar así, escuchar, tomar matera. No, pero fueron experiencias todas muy lindas, todas, no fue nada. Allá yo trabajé mucho en relación con
el anillamiento de aves. Fue casi exclusivamente ahí y en otras circunstancias, no solo en Estados Unidos, sino también en áreas de invernada de algunas de las especies que estudiamos. Por lo tanto, me fue imprescindible saber qué es lo que tenía en la mano. Saber al menos si era macho o hembra, y cuando uno tiene un ave en mano, eh, hay cosas que se desconectan de todo lo que uno conoce previamente, y entonces eh, se torna bastante desafiante la cosa. Eh, bueno, en las planillas había que anotar la edad, entre otras cosas, ¿no? Y para determinar la edad, nos basábamos en características del plumaje. La presentación de hoy, desde entonces me hice un gran adicto a este nuevo, como a esta rama de la ornitología. Adicto es una palabra incómoda, ¿no? Pero es, un- me encaminé por ese lado y me siento muy cómodo con eso, ¿no? Es casi, eh, digamos, esta Encontraste lo cuarentena. que te gustaba. Sí, sí. En esta cuarentena, cuando muchos desesperaban por salir a pajarear, y otros tantos se acomodaban desde los balcones, techos y tal vez los patios, las casas, dando una vuelta a manzana, yo aprovechaba también para observar detalles de las aves comunes que tienen que ver con el plumaje, que me motivaban a investigar más sobre especies comunes como el hornero. Ahí en las cuarentenas le metí durísimo al estudio del hornero, me di cuenta que no existe para el género ningún estudio relacionado con el plumaje, y eso que tenemos, no sé, 6, 7 especies, ¿no? De fornarios, distribuidas en otros países. Ayer me perdí una charlita, pero la escuché intermitentemente esta mañana, y hablaban de los pocos estudios que tenemos en Argentina, eh, en general, ¿no? En Sudamérica, pero no mencionaban a Argentina como uno de los países que tuviera un porcentaje de publicaciones relacionadas con plumaje y muda. No estaba en la tabla. Así que dije, bueno, me parece que estaría bueno eh, hablar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo en el mundo, porque venimos bastante atrasados. Hay muchos países como Brasil, Chile, Perú, Venezuela, que vienen a la par de Estados Unidos y Europa, con, bueno, Canadá, no me quiero olvidar de siempre hay boletines que comparten las mismas especies y demás. Bueno, y, y creo que la idea de esta charla apunta a dar a conocer la terminología adecuada para referirnos a los plumajes, que a su vez nos ayudarán una correcta identificación de las especies a ese nivel, estamos hablando, ¿no? Y pues, bueno, diferenciar machos de hembras y aves jóvenes de otras que han vivido uno o dos más que esas jóvenes. Así que bueno, voy a comenzar, me estaba aburriendo de esta lámina, no sé si se están viendo todos o qué. Sí, sí, igual Justamente no arrancó desde el elegí principio. Al esta principio porque, te estuvimos viendo nos estuvieron viendo a los dos y después la agregué, así que la primera diapo no empezó hace tanto. bien, perfecto. Bueno, en este caso es un ala de un tuquito gris, esto fue acá en Córdoba, y, y ya van a entender por qué elegí esta. No tiene colores prácticamente. Está bien que por ahí la luz no ayudó, pero no es un ave que podamos decir que sea colorida. Entonces, quizás no sea tan llamativa y va bastante acorde a lo que puede estar acá en adelante. Bueno, para empezar, creo que es fundamental ir a la esencia, ¿no? La pluma. La pluma, muchos de ustedes probablemente sepan mucho desde enciclopedias a una guía común que uno lleva al campo, ¿no? Pero bueno,
nunca está de más, ¿no? Característica propia de las aves, entre otras, ¿no? Que distinguen a este grupo, las plumas. Data de mucho antes que existieran las aves voladoras, o sea, no era la función de la pluma en su origen el vuelo, ¿no? Morfológicamente es la estructura tegumentaria más compleja entre los vertebrados. Bueno, no lo leí, ¿no? Pero se pueden estar leyendo, sé que también se ve la pantalla, pero es extraordinario. Yo a veces me quedo mirando una pluma de águila mora que tengo y es fascinante ver que eso representa casi todo en el ave. Lo vamos a ir viendo porque casi todo lo que le permite el día a día, ¿no? Las plumas, las partes de una pluma se dividen en cálamo, es la partecita, el tubito con el que escribía la gente de antes, las barbas, que son los pelitos de los costados, bárbulas, que son ganchitos que conectan esas barbas. Algunas plumas no las tienen porque son de especies que no, como menos evolucionadas quizás, que donde las plumas se ven sueltas. El raquis, que es la continuación del cálamo. Y después agregué uno más que no importa. El hiporraquis es una plumita, como si fuera una pluma chiquitita pegada a la otra, es una adicional. Perdón la congestión. A excepción de la. Bueno, esto es un detalle interesante también. Tenemos varios tipos de plumas. Y bueno, a excepción de las filoplumas y las vibrisas, si alguno manda alguna pregunta de algo, me interrumpís, Mariano, ¿sí? Filoplumas son unas Sí, nos venimos pequeñas bien. plumas que emergen. Mucho de esto está en las guías, ¿no? Comunes. Yo quiero acentuar esto porque es importante al salir o antes o durante el viaje hacia el lugar de observación o el baño, donde sea, poder aprovechar las primeras hojas, las primeras páginas de cualquier guía y leer. Porque ahí nos está dando las herramientas de no solo cómo usar la guía, sino cómo identificar correctamente un ave. Cosa que hoy con la fotografía se ha perdido un poco porque es más fácil preguntar, ¿no? Bueno, las filoplumas son plumas como pelitos muy, muy finitos y no lo tenemos en una foto muy, muy buena o en un ave en mano, es muy difícil de verlo, ¿no? Y las vibrisas que sabemos son como pelos, un equivalente a lo que tendría, no sé, un gato, creo, no sé, que amplifican el radio de la boca para captar la comida, probablemente en vuelo como adaptación. Aparte de estas, las plumas son tejido muerto. O sea, una vez que se desarrolló, y tampoco está asociado a ellas ninguna terminación nerviosa. No es que sí, está pegado, si llegamos a arrancar una pluma, lo siente, pero no hace, no cumple, no hay una conexión ahí entre la pluma y la piel. Bueno, pasamos. ¿De qué están hechas las plumas? Bueno, eso es también importante, ¿no? Son proteínas estructurales, ah, compuestas de queratina principalmente y melanina. La melanina le da robustez. Por eso el plumón suele ser blanco y las puntas de las alas o las remeras o las plumas más rígidas y más demandantes de esa energía que implica el vuelo son negras o oscuras. Y después voy a mencionar el tema de los pigmentos pero acá nomás. En esta charla no voy a hablar de coloración. Ya vamos a ver por qué. Pero esto es importante que lo sepamos, sí, para verlo separadamente, porque los pigmentos son plumas, no, de las plumas, sí, son una combinación de melanina con carotenoides. Y bueno, ahí va lo de los carotenoides, que son ingeridos y procesados por el ave, y así a través de del sistema digestivo y todo lo demás, no, como se dice, pasan como si fuera una impresora al momento del desarrollo de la pluma. Por eso es importante, de vuelta, separar lo que
vemos como coloración eh, de lo que realmente estamos viendo en la estructura de las plumas cuando queremos determinar la edad o diferenciar otros aspectos del- de un individuo, porque puede fallar esa impresora, se puede quedar sin tinta, puede adelantarse, se puede retrasar, puede pasar un montón de cosas, puede fallar en el momento de la síntesis de estos carotenoides y producir colores extraordinarios. A eso le llamamos coloración aberrante a veces, que van desde... Bueno, eso es un punto aparte, dije que no iba a hablar de eso. Las guías. Antes de meternos de lleno en este tema, es fundamental que sepamos cuáles son las partes de una ave, porque vamos a estar refiriéndonos particularmente a las plumas del ala, pero también al resto, ¿no? Esto lo pueden encontrar en cualquier guía, como les decía hace un rato. Acá hay un detalle de la cabeza, miren la cantidad de dibujos, diseños, partes que podemos describir con respecto a coloración y demás. Decíamos lo de las plumas del ala. Las plumas del ala están numeradas, podrán ver, y están numeradas según el orden más común en que mudan las plumas, ¿no? En ese orden. Están divididas en dos partes. Tenemos las cobertoras y lo que llamamos plumas de vuelo, que vendría a ser en Argentina le llamamos remeras, remiges, o algo así. Las escapulares no son parte de, el otro día hablaba con una amiga, del ala, aunque a veces resulta un poco confuso, sobre todo, voy a volver un par de láminas atrás, ahí las indican superpuestas sobre las cobertoras medias y menores, pero son dos líneas que cubren de generación de plumas o tractos que cubren, que ofician de teja entre el lomo o la espalda y el ala. Cobertoras porque cubren algo. Tenemos las cobertoras menores, las medias y las mayores o secundarias. A mí me gusta decirle secundarias a veces, y están todas asociadas a cada una de las plumas. Como verán, hay 9 en un paseriforme, tenemos 9 secundarias y 9 cobertoras secundarias. Tenemos 10 primarias y sus respectivas cobertoras. Y después tenemos el álula, compuesta de 2 plumas y una cobertora, y una chiquita que no está en este dibujo, que se inserta entre las cobertoras medias, no, entre las cobertoras, sí, mayores y las primarias. Hice mucho lío ahí. Uy, se durmió No, Mariano. no, Ahí, no, a ver si se ve se entiende bien. el cursor. ¿Se ve el cursor ahí? Bueno, Sí, bueno, sí, no perfecto. importa. Volvamos ya pasamos de lo que es la pluma al plumaje. Esta es una foto de un amigo, Gustavo Bruno, de aquel trabajito que hicimos en el Jardín Botánico que Córdoba, un picaflor de barbijo. ¿Qué es el plumaje? Bueno, tenemos dos, ¿cómo se diría? Acepciones o dos explicaciones o formas de interpretar el plumaje. Uno es lo que mencioné hace un rato con respecto a la coloración. Uno puede decir, estoy hablando del plumaje del macho, para diferenciarlo de la hembra, o un plumaje de un individuo joven, o si supiéramos que fuera inmaduro, ahí se vienen las preguntas de los más afilados. ¿Se entiende eso, no? Estamos hablando Sí, de la coloración de un ave y no estamos hablando de las vocalizaciones o comportamiento en general. Lo otro, eliminando el color, como si fueran plumas, y ahí voy a lo que fue la primera lámina, a la primera, sí, diapositiva, como se diga ahora, refiere a las distintas, o más generaciones de plumas que puede tener un ave. Generaciones porque se van desarrollando en distintos momentos. Entonces, no importa el color, en este caso. Vemos la estructura, la forma,
la densidad de las válvulas, vemos varias cosas, el desgaste. Bueno, a esto es un agregado también para hacerlo más interesante y poco a poco se van a ir terminando las fotos porque pasé mucho tiempo buscando fotos y creí que eso era lo más importante y me quedé casi sin texto hasta esta mañana. Y bueno, puse 10 eh, beneficios, podría decirse, que ofrece las plumas a las aves. Se llega a leer, lo leo rápido, Sí, es igual ahí lo fascinante. agrandé un poquito más, pero sí, se llega a leer, depende también de dónde lo estén viendo. Igual hay, Claro, bueno, te paso a decir antes de que arranques a la puntuación de los beneficios, es saludos de diferentes partes del país y están diciendo que muy claro tus explicaciones. gracias. Vengo bien, ¿no? Estaba un poco raro hasta hace un rato. Igual es algo que hablo a diario con los amigos y no sé, esta modalidad me pone un poco raro. Bueno, pasamos. Esto no me acuerdo por qué la puse, pero habla de la estructura de las plumas en relación con el desarrollo y es interesante ver acá la combinación de un plumón con el mimetismo. Ah, bueno, también con respecto a la lámina anterior y lo que ofrece las plumas, uno es este mimetismo con respecto al paisaje. Es un jovencito, este tiene el tamaño de un puño, de una persona de estatura media, qué sé yo. Bueno, vimos lo que era pluma, vimos lo que era plumaje, entonces ahora vamos a combinar esos dos y vamos a entrar ya así que se empieza a complejizar esto. Buda, una foto bueno, otra vez del picaflor, fue coincidencia, de un amigo David Álvarez, acá de Córdoba. Eh, la flecha indica qué es lo que observamos porque no todos saben lo que es Buda, ¿no? Entonces, ahí vemos el contraste y entre plumas nuevas, otras que van creciendo y las viejas más pálidas. A eso llamamos Buda, cuando vemos. ¿Qué es Buda? Bueno, vamos a las definiciones. Debo aclarar que hay tres momentos cruciales energéticamente demandantes en la vida de un ave. La vida transcurre a través de las estaciones o, o un ciclo anual, ¿no? Entonces, probablemente tengamos momentos de migración, momentos de, de nidificación, reproducción, y momentos de muda. Ninguno de ellos suele superponerse, porque, como decía, son energéticamente demandantes, pero la muda se ha subestimado mucho y sabemos que sin plumas las aves no van a poder migrar, ni menos mostrarse o de distintas maneras, sean en algunos despliegues o visualmente con señalizaciones del plumaje. Así que bueno, es clave esto. No son estructuras permanentes. Yo todo esto lo puse porque me he cruzado con muchas personas hablando del tema que me hicieron volver 60 pasos atrás a lo más básico y me preguntaron, ¿en serio los pájaros cambian las plumas? Y yo me imaginaba anoche, a ver cómo podía explicarlo, y me imaginaba cómo sería si la persona se pusiera a pensar, a imaginar de vuelta un huevo de una gallina y que de pronto explota y se infla un gallo, así todo con la cola re linda y la cresta, pega dos saltitos y canta de una rama a media altura. Eso es la idea que tienen muchas personas que no están familiarizadas con el tema y nunca se interesaron en la temática. Así que bueno, es importante siempre arrancar de cero, ¿no? Para explicar. Decía, no son estructuras permanentes. Ya de por sí había aclarado que son estructuras muertas. Le cortamos la pluma a un ave y no siente nada, no pasa nada. Le va a costar volar, es lo único.
¿Podemos decir entonces que la muda es simplemente el reemplazo de plumas? Bueno, definitivamente sí, pero es mucho más que eso. Las plumas no se renuevan como pelos en los mamíferos, aunque hay mamíferos que tienen pelos más largos, más densos, qué sé yo, en ciertos momentos del año, o de distinto color, porque viven en la nieve, qué sé yo. Pero en este caso eh, la muda es un proceso cíclico. Debe ser simétrico para considerarse muda, si no, ocasionalmente, como ayer un amigo me mandó una foto donde el ave le faltaba, tenía como un espacio sin plumas en el ala, dos, tres le faltarían, no sé. Y no, esos son accidentes. Cuando muda podemos ver el reemplazo de manera simétrica. No sé si se acuerdan de los números de las plumas. Bueno, imaginen, empieza a mudar con la primera primaria, pero de ambos lados. Puede ir diferido ligeramente. Y siempre hay excepciones a todo, ¿no? La, la muda es un proceso evolutivo. Eso comenzó con las primeras plumas y fue evolucionando según los cambios que hubo en el entorno, las presiones del- de lo que ocurría, momentos así de mucho calor, mucho frío, todo eso fue moldeando y relacionando eso con la evolución, podemos entender ciertas relaciones filogenéticas. Es dinámico, eso lo estaba diciendo ahí medio implícitamente, quiere decir que se va adaptando a los distintos fenómenos de manera sorprendente, incluso a corto plazo, ¿no? Hay estudios modernos sobre calentamiento global que asocian eh, esos cambios el patrón y la extensión de la muda con respecto a la diferencia de temperatura que hubo años atrás con lo que hay ahora, que es la temperatura media. Y es sistemático, tiene una orden, está todo, no es así como descontrolado. Eh, para que la funcionalidad del vuelo o la vida en sí no se vea afectada por este fenómeno. Acá encontré otra foto, la tiré ahí como de casualidad, es una monterita, cabeza negra, para que vean un poco los que todavía no imaginan lo que es muda o no llegaron a ver el detalle del picaflor. Acá contrasta las plumas viejas del plumaje juvenil, en ese caso, con las nuevas después de un año cuando está desarrollando el plumaje con el que va a vivir otro año. Bueno, vamos a separar un poco ahora, ya tenemos toda eh, más o menos la receta o no sé cómo decirlo, pero necesitamos saber específicamente cómo empezar a disgregar todos estos conceptos. Todo tiene que estar muy ordenado para no perderse. Entonces, ¿qué vemos cuando analizamos la muda? Algo que llamamos extensión. Es el número de plumas, a ver si lo anoté. Ah, no, está ausente. El número de plumas por grupo, por parte del ave que va a mudar en cada muda, ¿no es cierto? Ya vamos a ver los distintos tipos de muda. En ocasiones, cuando nos referimos a uno de los tipos de muda, a una de las mudas que van a producir algún plumaje en particular, en ciertas especies esa muda está ausente, o sea, no tienen ese plumaje. Ya lo van a ir entendiendo. La muda puede ser limitada, quiere decir que reemplazan algunas plumas del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo o de contorno, hablamos de la cabeza y partes ventrales, partes dorsales, sin considerar las alas y la cola. Parcial, ya ahí involucra eh, la mayoría o todas las plumas del cuerpo y un grado variable de secundarias internas. Recuerden de vuelta, se va a empezar a complejizar si no
no han visto nunca nada de este tema, un grado variable de secundarias internas, o sea que están más cerca del cuerpo. Hay algo que hay que aclarar en este caso, que muchas guías muestran erróneamente, es la existencia de secundarias de terciarias. La gente comúnmente ve en las guías las tres o el número que sea que tenga, dependiendo de la familia, plumas como superpuestas y cubriendo casi todas las remeras en la parte interna del ala, como una continuación de las escapulares, y le llaman terciarias. Esas no son realmente terciarias. Las terciarias saldrían del hueso umeral. Recuerden, el ala es muy parecida a nuestro brazo. De los dedos salen las primarias y sus cobertoras. Yo me olvidé el nombre. Antebrazo, tiene un nombre. El, las secundarias. Y los que sí tienen terciarias saldrían del hueso umeral. Yo encontré flamencos y algunos patos, que son plumas decorativas en general, son extraordinarias. Pero cuando hablamos de secundarias internas, hablamos de la número 9, 8 y 7 para los paseriformes o, qué sé yo, 22 para los albatros. Cuanto más largo el ala, más secundarias va a tener. No me quiero ir mucho por las ramas. Finalmente, quedan dos. La incompleta, que abarca ya, sí, todas las plumas del cuerpo, y un mayor número de secundarias y primarias y rectrices también. Ahí ya involucra también, no siempre la parcial va a involucrar toda, dice grado variable, a veces no hay rectrices, en este caso la incompleta, muy probablemente sí. Y finalmente, bueno, la completa. Voy a tomar un mate. Y ya que estamos y estás tomando el mate, te pregunto, por ejemplo, un ejemplo de aves, hay aves que hacen ciclos, van intercalando los ciclos, o sea, hay aves que hacen muda incompleta y después hacen muda completa, o la especie hace muda completa, otra especie hace muda incompleta. Ya vamos a llegar a esa parte. Bien. No tenía, era importante aclarar ciertos conceptos. Yo quería, no sabía si ordenarlo con eso que preguntas primero y después explicar lo que acabo de decir. Y después es intercambiable. Eh, la explicación de lo que vos preguntás va en relación con los distintos tipos de plumaje que producen las distintas mudas. Ya lo vamos a ir viendo. Bien. Podemos hacer un repaso después si alguno se pregunta dudas y volvemos sobre, no sé cómo se hace esto. Pero ahora vamos a ver, como si esto fuera poco, porque esto es una lectura de un código, como el QR. Nosotros vamos a ver distintos patrones que nos van a estar indicando qué plumaje estamos viendo. Pero para eso tenemos que tener en cuenta todo esto. Y no hace falta, muchos me han dicho, ay, bueno, pero ¿cómo sabes que si no, nunca nadie estudió la especie? Bueno, hay momentos del año donde las aves no están mudando y muestran una suspensión, y eso va relacionado con la extensión que vimos recién. Y eso va a determinar el plumaje, porque ya lo vamos a ver también. En este caso es cómo se las arreglan para, para mudar, en qué momentos y lo que más comúnmente vemos va en orden, uno, dos, tres, y van creciendo. A veces tan lento que se produce una pluma, termina de crecer una pluma por vez. Sí, hay mudas que son muy largas. Cuanto más al norte o al sur nos vayamos, altas latitudes, eh, el proceso de muda va a ser más rápido, porque se les viene el frío y los cambios estacionales son drásticos. Las aves tropicales van a ir más lento. Después tenemos, dentro de lo que es secuencial, encontramos la muda excéntrica, donde
reemplazan solo algunas. Supongamos que ya el ave predice que no le va a dar el combustible para llegar a vivir el resto del año. Y en este caso estamos hablando de aves de jóvenes que todavía no han cumplido un año, pero tienen que migrar, zafar de ese apuro y dice, bueno, no me da el cuero, pero sí tengo que llegar a Venezuela. Y volver con esas plumas que me van a servir además para producir sonidos mecánicos. El caso de la tijereta. Vieron que tiene las alas con las primarias externas modificadas, como si afilara el lápiz. Bueno, dentro de secuencial encontramos esta. La sincrónica, en el caso de muchas aves acuáticas, por ejemplo, pierden los patos, pierden todas las plumas del ala de una sola vez. No, las primarias, no queden con el bracito pelado. Primarias y secundarias. Y terciarias. En este caso, la sincrónica la van ajustando a ciertos momentos del año que pueden sobrevivir o pueden continuar con otros procesos claves en la vida de esos individuos, como puede ser la nidificación. Supongamos, si está incubando y después los patitos bebés van a estar un tiempo nadando a la par de los adultos, y no es tan necesario volar. Entonces aprovechan esos momentos. Y finalmente hay una... Uy, copié, pegué. Bueno, no lean sincronía ahí. La manera que sería, según me comentaba, me lo tradujo una amiga, el saltito de ratón, Staffelmauser, es para aquellas especies de gran porte, las plumas tardan tanto en crecer que no van a poder terminar de mudar en un año. Entonces, ¿qué hacen? Arrancan, para no perder tantas plumas de golpe y invertir tanto esfuerzo para reemplazarlas, lo cual les va a dejar un agujero gigante en el ala que les va a impedir, se imaginan un cóndor que le falten 6 secundarias y 4 primarias, no sé, no, difícilmente pueda una golondrina, no es tan grande la golondrina, utiliza otro sistema. Entonces lo que hacen es, empiezan por un lado, pero también empiezan por otro, simultáneamente, y van gradualmente. A veces ese tipo de estrategias ocurren en aves pequeñas, no me explico bien por qué, como los chacurú, los dormilí, los bucónidos, y, y puede a su vez moverse el proceso de muda desde el punto que le llamamos un nodo hacia los dos costados, lo cual le favorece porque en algún punto se van a juntar las dos y van a seguir para el otro lado también. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso no es así. Bueno, acá van algunos datos. En este caso, digo, muda y reproducción no se superponen, pero sí, en muchísimas especies sí. Solo que, como regla, habíamos dicho que no está bueno que se superpongan porque les va a demandar mucha energía. O sea, si pueden, sí, si pueden. Como decía de las aves acuáticas. Y otras también. Bueno, como las aves de gran tamaño necesitan mucho tiempo muchas veces recurren a- a un momento en que, bueno, la hembra se quedó con el primer huevo y el macho empieza a mudar y entonces va a poder seguir volando, alimentando, o la hembra empieza a mudar y así eh, pueden optimizar eso el tiempo. Eso me quedó malísimo, la explicación. Pero se entiende, Los se paseriformes pueden van mudar mucho más rápido. intercambiando. Claro. Bueno, quiero decir que hacen un esfuercito para
medio ajustarse a estas demandas energéticas y bueno, probablemente no, el consumo de ciertas presas o la alimentación compense un poco esa demanda energética. Quizás en el caso de los paseriformes, como tal vez el organismo tenga ¿cómo se dice? Este, procese tan rápido la comida, puedan tener energía mucho más rápido. Eh, Así que bueno, no importa, esos son datos que estoy tirando así nomás. Pero igual lo importante va a ser después entender otras cuestiones relacionadas con la muda. Esto lo escribí a las 2 de la mañana hoy que me desvelé y hasta las 4 y después le pegué de 6 a 8 y media. Bueno, esto es lo que les contaba antes. Ahí sí se superpone lo de la muda y la reproducción. Muda y migración también eran los tres pilares, los grandes eventos energéticamente demandantes en el año de vida en un ave. Entonces, ¿qué hacen? Van a los lugares, y esto es importantísimo tener en cuenta en planes de conservación, van a lugares, esperan, dice, bueno, no, acá se va a terminar y yo prefiero ir donde coincide la llegada de las aves a lugares de parada, de reabastecimiento, con abundancia de alimento, que en ese momento se dio por ciertos fenómenos que a veces ahora están cambiando por cuestiones antrópicas o que van desde una alteración drástica del ambiente o pérdida de hábitat o el calentamiento global. Pero bueno, en el mejor de los casos, lo que venían haciendo históricamente es ir a esos lugares donde sabían que había más comida para mudar. No es que los invitaron a una joda y bueno, eh, aprovechaban de pasada y se quedaban 2 o 3 días. Así que esos sitios son fundamentales para que el ave pueda continuar su migración. Bueno, esto también sirve para determinar subespecies. En muchos casos, distintas subespecies de aves tienen estrategias o momentos de muda que están asociadas a las características del entorno y hace que, si bien sean relativamente plásticas, unas digan, bueno, a mí me conviene migrar antes de mudar y otras se adaptaron a mudar después. Bueno, subespecies, ¿no? Es interesante eso. Y podemos entonces incluso diferenciar subespecies que en algunos casos de las migraciones, no sé, paleárticas, las de África, Europa, que son casi indistinguibles, bueno, por esta estrategia. Bueno, eso es un poco lo que decía, que a veces pueden suspender, del mismo modo que la reproducción, migrar y retomar la muda. Eso es otra forma. En lugar de hacer todo de una sola vez en el área donde nacieron o nidificaron y migrar y después descansar, empiezan en un lado, hacen una escala en otro y continúan hasta el lugar donde van a pasar el invierno. Acá, acá entramos a otro capítulo, ¿no? Eso eran generalidades que un poco para relleno y para contarles cosas interesantes de los pájaros. Esta es la pregunta del billón, ¿no? ¿Cómo llamamos a cada plumaje? A ver si bueno. A ver si lo armé bien. Estoy empezando a temblar porque cuanto más hacia el final, probablemente más errores de compilación y armado de este PowerPoint tenga. Bueno, eso lo puse en una letra un poco más grande porque quiero hacer especial hincapié en esta diferencia entre la coloración, por un lado, pero más que nada lo que venimos arrastrando de principios del siglo pasado con respecto al plumaje y cómo lo llamamos.
Muchos me han oído y se han hartado de esto, pero ese concepto de plumaje nupcial o algo así, no va más. Eh, ¿Por qué? Ya lo vamos a ir entendiendo. A ver, pensemos en áreas ecuatoriales. Piense que no hay estaciones del año, como decir, plumaje invernal. No- Tienen distintos momentos de reproducción divididos por periodos de lluvia y sequía. Entonces, no, ahí mencionó el otro punto, que algunas especies que nidifican 2 veces por año, o las palomas acá, en gran parte del país, sí, hacen nido todo el año. Entonces, a todo esto ya vamos a ver cómo es que llegaron a los nombres de los plumajes. Hay especies que nidifican en momentos favorables del año, encuentran los recursos y otras veces no los encuentran en algunas poblaciones, en algunos lugares del mundo, y no saltean esa parte. Fíjense que se puede saltear la nidificación, pero no la muda. Y especies nómades, eh, puedo citar un género de pico cruzado que hay en el hemisferio norte, que van viajando erráticamente casi y aprovechan picos de fructificación o producción de semillas de las coníferas y eso, donde ven que eso ocurre, ahí se establecen para hacer nidos, cualquier momento del año. Ahí vemos un poco de la historia. Esto me parece clave para entender los nombres de los plumajes. Estos dos personajes, 1959, proponen que los plumajes tengan nombres excluyentes de otro momento de la historia de vida de un ave. Porque, ya vamos a entender, no hay que relacionar esos procesos de reproducción y demás porque, no. Entonces utiliza conceptos para homologar, para que para que todas las aves tengan un factor común asociado a los plumajes. Ahora lo vamos a ir entendiendo de a poco, quizás no esté bien explicado. De esta manera, entendiendo que el juvenil es un plumaje igual para una lechuza que para un, no sé, picaflor, porque eso lo sabemos en las guías, utilizamos mucho, incluso ahora la gente con las fotos, nombra juvenil, flamenco. Eh, bueno, juvenil, todas las aves tienen un plumaje juvenil. Entonces dijeron, bueno, ahí arrancamos, ya lo vamos a ver más adelante. De esta manera pueden comparar. Bueno, el juvenil de esta especie es tal cosa, el juvenil de la otra, tal otra. Es un punto de partida para estudiar los patrones de cómo se van sucediendo eh, los plumajes. Hablaba de juvenil. ¿Me trabé? ¿Se entiende? Sí, te entiende. Esto un poco surge del título de una sugerencia de mi amigo Kiri en un momento de iluminación, eh, donde me dice, habla, habla de lo básico. Y los que ya más o menos tienen una idea de los nombres de los plumajes entenderán por qué lo gracioso del tema, ¿no? Del concepto. Sí, bueno, habíamos dicho que la muda es un proceso cíclico. Lo básico es que lo básico, usé la misma palabra para no decir eh, que es realmente necesario que todas las aves muden al menos una vez al año, salvo algunas que demoran 2 años y ahí vemos que no van a tener posibilidad de nidificar, pero necesitan sí o sí reemplazar las plumas. Y esto va acorde a las estaciones del año, lo cual hace que más o menos muden una vez al año, ¿no?
Entonces, partiendo de ese concepto, decimos que el, el- no me quiero adelantar a los conceptos. Un ciclo, por eso puse cíclico al principio, va de un primer básico a un segundo básico, a un tercer básico, y bueno, se denominan ciclos esos, ¿no? Desde el inicio de esa muda al inicio de la siguiente, completa, ¿no? Creo que eso un poco también iba a la pregunta que me hiciste, sobre lo que, si algunos sabes, completan la muda, otros no, y todo eso. En este caso, la muda completa anual se llama muda prebásica, ya la vamos a ver. Ahí dice, bueno, eh, y para aclarar, el primer plumaje básico, que es homólogo a todas las aves del planeta, es el juvenil. Ahí vamos a aclarar un poco. Repito, perdón. Acá puse el primer, segundo o tercer plumaje de un ave, eso también un poco acompañando o apoyando el punto que discutíamos con Kiri respecto de si el ave tiene plumas verdaderas al nacer, cuando hablamos de plumón, o no se llaman plumas, o bueno, son- generalmente sí, son plumas. El plumón es una pluma, entonces el juvenil va a ser el segundo o tercero. Hay aves que tienen una muda de un plumón a otro, que en ocasiones es contrastantemente diferente en color, de blanco a gris o algo así. Después el plumaje juvenil o el primer básico, que está compuesto de plumas como las describía al comienzo, ¿no? Con las barbas y el raquis y todo eso. Bueno, esto es un poco un dato enriquecedor, que hay aves que carecen. Los paseriformes en general nacen casi desnudos, y en otras también, picaflores, ¿no? Aves que nidifican en huecos, eh, carpinteros, y saltan directamente al juvenil, ¿no? Ya le empieza a crecer las plumas con las que van a poder volar, o quizás eh, muden antes de volar. ¿Va bien hasta ahí? Sí, venimos muy bien. Bueno, La única pregunta, en verdad no tiene que ver específicamente con, con un punto específico de lo que venís diciendo, pero pregunta Emma Tiberi si sí, además del libro de Pyle, o de Pile, no sé, perdón si sí, me vale, equivoco ahí, no, está bien. ¿tenés alguna bibliografía para recomendar? Sí, sí, hay un libro que nos ha servido muchísimo, que está publicado en inglés, sobre aves de Norteamérica. Eh, es, es un libro que lo gasté, realmente lo gasté de hojearlo. Todavía esta mañana descubría detalles de los textos que yo había salteado, y uno en el proceso de aprendizaje va releyendo, es como ver una película dos, tres veces, vas encontrando cosas nuevas que no habías visto en la primera o segunda o tercera vez. Es una publicación de Howell, H-O, Howell, W, de 2010. Ya la voy a mostrar, la tengo por ahí. Con eso creo que van a aprender todo lo que necesitan saber sobre plumaje y muda. Ese libro es fascinante. Está todo ilustrado, está dividido en dos partes. Una primera parte trata todos estos conceptos que estamos viendo ahora, y la segunda parte explica familia por familia cuáles son las estrategias de muda y las excepciones y los casos interesantes, destacables. Después hay otros, qué sé yo, hay otros más complejos. Pero así como el libro, todo lo demás está publicado generalmente en artículos puntuales sobre casos particulares, ¿no? ¿Responde un poco eso? Sí, Vamos a ir viendo ahora bueno, empezamos con
el punto de partida, que es el juvenil o primer básico, y vamos a encontrarnos con otra vez un término difícil de aceptar, ¿no? Socialmente en Argentina, culturalmente nos cuesta incorporar este término al lenguaje que trata esto de los plumajes. El formativo es un plumaje exclusivo del primer ciclo. Así como había dicho que la muda secuencial puede ser excéntrica, reemplazando solo algunas. Ese, ese plumaje que va a producir la muda excéntrica es el formativo, es exclusivo de. No quiere decir que el formativo sea excéntrico siempre. Ya vamos a ver. Entonces, reemplaza o sustituye al juvenil. Ya no le llamamos juvenil. Le llamamos, aunque conserve, habíamos visto que la muda podía ser limitada, parcial, incompleta. Todo eso son, son distintas extensiones que no llegan a ser completas, entonces van a quedar plumas sin reemplazar del plumaje, en este caso, juvenil. Creo que lo expliqué bien. Ahí los. Ah, no, sí. Fíjense que después de tantos años y de ver y de confusiones y quilombo ahí en la cabeza de muchos para entender cuál era eh, este plumaje que trababa mucho, pues se le llamaba hasta 2003 el segundo básico, eh, se descompaginaba todo y no podía haber una homología a- acorde a todas las especies del planeta. Y dijeron, no, pará, esto es un plumaje, nada, así como de una rueda de auxilio que nos alcanza para llegar hasta la estación de servicio, a la gomería más cercana, o quizás si podamos andar lo que querramos, no sé. Eh, Incluso la mayoría, que digo, sí, todas las aves que puedan reproducirse en su primer primavera, casi al año, unos 10 meses ya estarían cantando, incluso quizás cortejando y todo eso, llegan con el plumaje formativo. Algunos sí se nota bastante bien, otros es muy complicado diferenciarlos de aquellas aves más eh, añejas. Bueno, y eso es lo que decía, más o menos sirve para conseguir plumas que les van a permitir prolongar la vida, bueno, útil de lo que ya tenían, es decir, no, van a reemplazarla, y también ponerse a la misma altura de sus pares adultos que ya estaban eh, preparados en una competencia, eh, bueno, como bien entrenados, ¿no? Ellos ya se enfrentan por primera vez a todos estos desafíos. Entonces necesitan ciertas ventajas, ¿no? Y para eso reemplazan ciertas plumas importantes, además de la cantidad de cabeza y cuerpo, ¿no? En general, todo. Vimos juvenil, formativo, habíamos hablado del básico como punto de partida, ya vamos a ver que el básico eh, indica el ciclo de un básico a otro, pero lo que estamos viendo ahora de juvenil o primer básico al segundo básico son plumajes insertos. Las aves en el primer año de vida reemplazan eh, plumajes para. Mi pequeña está ahí, me hace así con el pulgarcito. Para acomodarse a los desafíos de cada momento que se le viene. Entonces, el formativo es, nada, simplemente eso, reemplazar. Algunas aves ni siquiera han practicado su primer vuelo antes de mudar al formativo. En el caso de los carpinteros, mudan dentro del nido. Y el alterno, antiguamente conocido, voy a aclarar esto para que, pero traten de disociarlo.
antiguamente se conocía como plumaje nupcial. No debería ser empleado como sinónimo porque tratemos de adaptarnos a la homología que eh, conecta a todas las especies a través de sus ciclos de muda. Si nosotros hablamos de un plumaje nupcial que se ve exactamente idéntico a- al básico o lo que como querramos llamarle, dejaría de ser nupcial y como ese puedo explicar un montón de situaciones. Entonces, no, depende cómo hace una paloma para nidificar 6 veces, no sé si 6, pero sí, 4 o 5 veces al año, hacer un nidito y poner un huevo y criar. Y, y, y si no tiene plumaje nupcial, entonces está frita, no sé, como, eh, por qué unas sí, otras no, y así. Plumaje alterno es un plumaje que ha evolucionado con las presiones del ambiente respecto del desgaste en aquellas especies migratorias particularmente. En otros casos existe plumaje alterno en aves no o de corta migración o residentes permanentes, pero quizás estén asociados a, a una conducta, a un hábito de ambientes abiertos eh, muy expuestos al sol. El sol deteriora notablemente una estructura muerta hecha de queratina que es sumamente frágil, así como resistente y duradera, las dos cosas, pero empieza a decolorar la pluma, la desgasta, se va el roce con la vegetación. Para eso han evolucionado estos plumajes alternos y en general las plumas que reemplazan son aquellas más expuestas a la abrasión, se dice así, al desgaste. Por ejemplo, las secundarias internas en las cachirlas, que son re largas, eh, más que las primarias, cuando son nuevas. Bueno, un poco ya lo expliqué esto, es un plumaje inserto dentro del ciclo básico. También esto, uy, me adelanté todo lo que estaba escrito, no me sirve el apunte. Y como cada una, el pre antecede al nombre del plumaje, que indica que el ave está mudando, produce el plumaje alterno. Ahí se entrecortó un poco, Juan. Esto es lo que decía hace un rato. El plumaje, una, capaz que compartimos acá con internet. Bueno, ¿dónde se cortó? Vuelvo atrás dos No, pasos. no, la prealterna. Bueno, puede producir donde se ve una apariencia llamativa a los ojos humanos en ciertas épocas del año y apagado, por decirlo así, en otras, puede producir un plumaje opuestamente críptico. Quiere decir que hay aves en cuyo apariencia el colorido va en invierno, cuando empiezan a buscar pareja, y luego en la época de nidificación van a verse en un aspecto medio críptico para cuidar a los pichones, para nidificar y no ser vistos tan fácilmente. O como decía hace un rato, puede ser exactamente igual, indistinguible al ojo humano, así a simple vista, con binocular, lo que sea. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Ahí hablamos, ya expliqué sobre todos los plumajes, excepto uno que es el suplemental, que vendría a ser como un segundo formativo y no tiene sentido ahora que me meta mucho en eso porque ya va a ser un dolor de cabeza terrible. Ahora, No, siempre acordémonos, Juan, cómo los... que lo que veníamos hablando es que
La idea de esta es una charla introductoria, bien abarcativa, pero que bueno, está la posibilidad que estás en la evaluación de armar un curso. Así que en ese caso, ahí se desarrollarás más los diferentes conceptos. Así es, después puedo comentar sobre eso. Bueno, ahora vamos a ordenar todos estos plumajes según las estrategias de muda de cada una de las especies y aplican a todas las aves del mundo. Este cuadrito es sumamente útil gráficamente para entender cómo se ubican los plumajes dentro de cada ciclo, lo cual equivaldría, como dije, más o menos un periodo de un año. Entonces tenemos la estrategia básica simple, la cual existe un único muda anual, que pasa del primer básico juvenil al segundo básico, y así. La básica compleja, en la que existe un formativo que le ayuda. No me pidan ejemplos ahora porque ahí se me va a descompaginar todo, pero hay aves que tienen un plumaje inserto, probablemente el juvenil sea un plumaje mediocre y necesiten de ese reemplazo, pero luego van a producir plumas tan buenas que les van a durar un año. Entonces, al tener un plumaje inserto en el primer ciclo, el formativo, esa estrategia se va a llamar compleja. Luego puede ser que no exista eh, un formativo, pero sí un alterno. Este es el ejemplo de algunas gaviotas, eh, para que lo imaginen. No necesariamente el primer alterno va a producir ni tampoco van a ser maduros sexualmente, pero bueno, ya van entrenándose. Y finalmente, la alterna compleja, que ya incluye todas las posibilidades. Y esto también va acorde a una cuestión evolutiva, a una relación evolutiva de las especies. Por eso decía que se puede estudiar filogenia a través de las estrategias de muda. Bueno, ¿cómo hago si tengo que ir al baño? Vamos bien, pero Demoraré. ¿Puedo hacer una no, corridita al baño y... ¿Eh? no hay problema. Dale, Hacemos aguante. una pequeña pausa, vaya nomás. Bueno, acá me abandonó Juan, así que aprovecho para decirles que tenemos varias charlas que ya se dieron durante el ciclo que ha comenzado a partir de la cuarentena, cuando se decretó la cuarentena. Así que los invito a recorrer el sitio de Calafate Birding. Ahí van a encontrar diferentes ciclos de charlas. Así que, bueno, veo ahí hay personas de todo, que ya nos han acompañado y hasta que han dado charlas, como Emma Tiberi, que ha dado una charla sobre las aves playeras y de la Patagonia, con gran conocimiento, así que también los invito a ir a ver esas charlas. Estuvo también Diego Punta Fernández, no me quiero olvidar de nadie porque después quedó muy mal, pero Diego Punta Fernández, una breve introducción a la observación de aves. Tuvo Luis Segura con aves del bosque y estepa patagónica. Estuvo también Marcelo Gamensky con los elementos necesarios para la observación de aves, muy bueno en la parte de ópticas, así que también los invito a ver. Claudio Vidal de Chile estuvo compartiendo con nosotros. Así que bueno, les invito a ver todas esas charlas que tuvimos hasta el momento, que son muy interesantes y también están dentro del YouTube, que es el YouTube de Calafate Birding. Así que ya aproveché tu pausa para pasar los anuncios comunitarios. Así que ¿Se acá ve ahí? tenemos el libro de Howard. ¿Sí? Bueno, Espera un segundo, quédate ahí un segundo. Ahí está. Bien. ¿Hiciste una captura o algo así? No, lo agrandé un poco tu parte, Ah, sacando un segundo la presentación. bueno, este libro es la Biblia.
El de Pyle es bastante complicado. La primera edición, que sería la más útil para muchos de nosotros, abarca paseriformes y casi paseriformes, lo llaman así, especies que están ya muy cerca del orden evolutivamente, pero fue publicado, ahora está trabajando en una reedición, no sé cuándo saldrá, en breve, espero, después de, no sé calcular tan rápido, pero la primera fue en 1997. No existía ni el concepto de formativo, así que imagine que leer eso, con la complejidad que tiene ese trabajo, porque es exclusivamente sobre Buda en las aves de Norteamérica, y después traducir un poco lo que era el segundo básico y no perder el hilo para a llevar ese segundo básico de vuelta a lo que es formativo. Es un libro complejo, pero una vez que uno lo ensaya, fácil de entender. Ahí Bueno, ya todo aprovecho, fue te claro. hacen una pregunta. La pregunta de Darío González es ¿cuánto tiene de carga genética específica y cuánto de incidencia de lo ambiental las variaciones en los ciclos? Darío de acá de Córdoba. Eh, Mirá, es prácticamente todo genético. Ahora, como todo lo genético se va adaptando a las circunstancias, o se adapta o desaparece. No todo lo que ha evolucionado en favor de la existencia de una muda eh, es un proceso en hacia o llegó a ese punto, sino que puede que esté en retroceso. Entonces, eso ya es un poco difícil pero así de entrada, cuáles son los factores, hay pocos ejemplos. Probablemente primero las aves sufran una adaptación gradual que va a incidir en el comportamiento y a su vez una respuesta al comportamiento, como puede ser el ala. Hay un trabajo muy lindo de Kiat, creo que se dice, nuevo, creo que lo publicó en Science, y no es tan nuevo, bueno, sí, más o menos, que, que muestra un ejemplo de adaptación del cambio climático a la extensión de, de ciertas mudas, informativos particularmente, como respuesta y al cambio climático. Y eso muestra también cómo el ala se achicó, creo que era así, no me acuerdo tanto. Pero también ocurren casos de que quizás no altere la muda y sí afecte directamente en las proporciones del ave. Había leído tiempo atrás sobre una especie de paseriforme que visitaba que frecuentemente comederos en lugares como, en este caso era Inglaterra, y pasó que, nada, le daban tanto de comer todos que, y esto va a generar polémica, pero no quiero meterme en eso, no lo voy a discutir, que parte de la población dejó de migrar. Entonces, no necesitaron esa aerodinámica. Vieron que las aves de migración más larga tienden a tener alas más puntiagudas. En cambio, aquellas de migraciones más cortas o no migración tienden a tener alas más redondeadas, más allá de los hábitos, ¿no? Si es de bosque o de estepa. En fin, bueno, es muy difícil de ver eso, esas adaptaciones a corto plazo sin extenderse en un largo plazo de estudio. No sé, sí, espero haber respondido a algo. Sí, 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 sí. Bueno, sigo, a ver con qué estamos. Cuando tenemos un, eh, un ave, ya conociendo todo lo que teníamos acá disponible en conceptos, queremos asignarle un nombre al plumaje, vamos a basarnos en códigos que representan, por un lado, el, el- el evento, les voy a pasar. Primero, el ciclo. Entonces,
la primera letra indica si es el primer ciclo, segundo ciclo. Estas fueron preguntas que nosotros utilizamos mucho estos códigos para no quizás escribir toda la palabra, pero porque también son códigos internacionales. Esto lo hice mientras me tomaba 2 mates hoy en la tarde en el laburo, así que no sé si está bien explicado. El del medio indica si está mudando o no está mudando. Si no está mudando, no lleva el pre. Será siempre la confusión de algunos. Entonces, el ciclo, muda o no muda, y después el plumaje. ¿Por qué? Podemos estar indicando que es no está mudando, pero está en un plumaje alterno, pero sabemos de cuántos años tiene, puede ser el primer alterno, ¿se entiende? Juvenil nunca se va a Sí. repetir, informativo tampoco. Yo capaz que, Bueno. ahí se me mezcló a mí, pero bueno, capaz que el resto entendió mucho. No. Ahí con la Y tablita somos me códigos. parece que se iba, ahí No. con la tablita, con el ejemplo, me parece que... Por eso lo expliqué y necesitábamos Bien. ver esto. Estas son todas las posibilidades que tenemos para definir un plumaje. Muchas veces, como ven en la primera, no sabemos el ciclo, ni el plumaje, ni nada. Es muy frecuente que hacemos eso. O no sabemos si es la segunda, tercera o quién sabe, muda prebásica. Y así. Entonces, en la planilla vamos a anotar. Esto más para tomar nota de ciertas cosas. Pero cuando hablamos de formativo o preformativa y eso, ahí vamos a poder aplicarlo rápidamente en una conversación o al escribir, ¿no? Pero bueno, esto es para el que ya llegó, pasó por todo lo anterior y llegó a donde estamos nosotros hoy por interés personal, ¿no? No es algo que necesitemos emplear en el día a día, ¿se entiende? Sí. Para referirnos al plumaje de un hornero, que sería un desafío extraordinario. Bueno, acá saqué un par de Pero cosas que sí no terminé cuando, de anotar. perdón, cuando se está haciendo el trabajo de anillado y demás, y ahí es No. sí o sí. Ahí Sí. Sí, porque esto va a lo que seguía a continuación. Hay lindos trabajos hechos en relación con estudios demográficos que encuentran respuestas en el estudio de plumaje a fenómenos asociados con respuestas del paisaje, no sé. Digo, había uno que me gustó mucho sobre carpinteros en Norteamérica, hay un par de, dos, tres especies que están asociadas a las quemas periódicas, los incendios naturales que ocurren en bosques de coníferas para favorecer la germinación de algunas semillas. Y a su vez eso produce le facilita la apertura de huecos o algo así. Entonces, a los carpinteros, entonces, ¿qué pasa? Veían que había ciertos años donde encontraban muchos carpinteros y otros que no. Sí, ¿qué pasa acá? Vos podés culpar, de pronto empezás a ver que hay poco y decís, bueno, algo está pasando, ya le echamos la culpa al vecino que cortó 1 hectárea Pero encontraron que uy, toqué no importa, ahí. Encontraron que la respuesta estaba en la dispersión de las aves jóvenes en conquista de nuevos territorios y, la, y los ciclos de los incendios en relación con esta dispersión. Es fascinante, es buenísimo. No tenía nada que ver con alguna alteración antrópica, ¿no? Así como esos, hay algunos estudios que, primariamente, ¿para qué estudiar muda? Bueno, para determinar la edad de las aves, que es un poco lo que veníamos viendo, y algo de lo que ya les adelanté hace un rato, sobre los fenómenos ambientales, como el calentamiento global o algo más
natural, qué sé yo, que esté relacionado con los momentos en que muda un ave. Historia evolutiva, lo filogenético. Acá yo le agregué esto también porque es útil. Uno para estudiar plumaje podemos recurrir a la tecnología, ha avanzado muchísimo. Cuando termino de digerir algunas fotos que pido que me manden para entretenerme eh, y dar respuesta, porque también me gusta ese ida y vuelta, el practicar el desafío de llegar a determinar un plumaje a través de las fotos. Más allá de eso, quizás la fotografía sea un momento parcial o un instante en que no nos mostró todo lo que necesitábamos saber. Entonces, para eso sirve tener un ave en mano, ¿no? Podemos, me ha ocurrido estudiar aves que encontré muertas y lo puedo tener ahí, no se estresa, está todo bien. Eh, pero al ver el ave en mano, además, vamos a tomar nota de un montón de otros detalles de su fisiología, ¿cómo te puedo decir? De su condición física, ¿no? Como puede ser la reproducción. Entonces estamos generando un cúmulo mayor de datos, ¿no? Relacionar el momento de inicio de la reproducción con las condiciones del plumaje, sea que esté mudando o no, puede ayudarnos a planificar algunas estrategias de conservación. Eso se puede extender. Y acá iba a poner una foto para que vean, este es un Catharus subturatus, un zorsalito. ¿Cómo determinamos? Mucha gente me ha preguntado, ¿qué es el parche incubatorio, placa incubatriz o algo así, que depende del país o cómo lo llamen? Esto es un parche incubatorio y lo que estoy haciendo es soplando para que se abran las plumas y van a ver una línea de donde parten las plumas que quedan eh, bien definida y cero plumas en el vientre. Ocurre generalmente en las hembras o se incuban los dos en los machos. Muchas veces eso sirve para irrigar calor directamente sobre los huevos. Mira, cuando se siente un pájaro sobre los huevos, como que se acomodan y de alguna manera están metiéndolo, esos huevos en contacto directo con el cuerpo y la irrigación sanguínea que les transmite calor. Entonces que tenemos muchos más datos. O sea, reproducción relacionada con los momentos de muda. Tengo miedo, que sí. Ah, qué bueno. Ya estamos terminando. No se preocupe, no sé ni qué hora es. Bueno, 1 hora y media, espero que nos hayan bajado No, tantos. no, viene bien. ¿Qué sigue? Este es el final. Esto lo compartí con un par de amigos hoy porque cuando llegué a esta parte sentí que al escribir esto, ese es del libro que acabo de extraer, lo leí esta mañana, que mostrar, lo extraje de ahí, lo traduje. Eh, Debemos aceptar, sin embargo, que aún los sistemas humanos más elegantes, ¿qué sistemas humanos? Sí, sí, hablando de cómo uno quiere encasillar en todos estos procesos, son siempre imperfectos. O sea, hay una dinámica constante, hay miles de factores involucrados eh, así que bueno, y esto lo escribí yo, la ciencia existe gracias a la observación minuciosa de infinitos eventos interconectados de impredecible naturaleza que moldean el universo permanentemente creando nuevas oportunidades. Esto un poco para decir que todavía hay mucho por descubrir o por aprender y conocer. Eh, es- esto no está todo dicho. Y ahí tú y yo le metí una gaviota que estaba muerta en ese momento y estudiando un poco la condición de cada pluma para aprender en un campamento en Santa Cruz. Agradecimientos. Uf. Creo que lo anoté todo. Es difícil.
Eso también, allá, gracias a... Voy a agradecer un poco así como... eh, quisiera agradecer a todos, como dicen todos siempre, es difícil, pero hubo personas e instituciones que... Yo no sé, no sé estas cosas porque sí, sino gracias a que me han acompañado, me han entendido, me han ayudado, muchas personas. Eh, el equipamiento que tengo para practicar esto me lo cedió, me lo dio una organización de Estados Unidos, las pizzas, o sea, bueno, Aves Argentinas me apoyó siempre, me ha brindado material también, equipamiento, desinteresadamente y siempre les agradezco. Dentro de Aves Argentinas, el programa Patagonia, en su momento también, el proyecto Gatoviano me ha permitido muchísimo. He participado de un taller clave en mi vida donde conocí a Eric Johnson, uno de los especialistas en plumaje, muda en el neotrópico, eh, Hernán Casañas, Andrea Pegasi, me han acompañado en mi adolescencia rebelde a través de un montón de situaciones, mis viejos. Quisiera mencionar a todos mis amigos, son, son muchos. Uno que me acompañó siempre como traductor, Martín Toledo, siempre con mis palabras complicadas, aparecía él para traducir y bajar un poco el nivel, un poco lo que traté de hacer ahora, pero me parece que no. Y a mi familia directa, a mi compañera Camila y a Lara. Después hay muchos más, pero bueno, eso es todo. Y a ustedes, gracias Bien, por estar, que no los veo, pero no sé. Eso es gracias a importante, si no vos. estaría hablando. Ahí, Ah, ahí. Gracias a bueno, vos, Héctor García, desde Mar del Plata, dice que te mejores. Te ve un poco sí, congestionado ahí. mañana estoy bien. Estaba nervioso, estaba Ahí, nervioso. no, bien, bien. Ya lo bueno es que ya con esta charla, si querés, Juan, sacar la presentación así, eh, para Ah, que nos veas. y como. Ah, me ves a mí solo igual, pero Sí, bueno. ah, Directamente andá, poné escape y anda. Ahí estás. No, buenísimo. sí. La verdad que las repercusiones son muy buenas. Dicen, hacete un test. Ya te están haciendo el COVID. Te mandan acá. Alguno dice, Ah, hacete un bueno. test. El, el- el humor está siempre presente con las diferentes Está bien. oportunidades. Eh, Así que no, la verdad que fue muy didáctico. Queda todo esto registrado, así que cualquiera de las personas que lo vio, o vos mismo si después querés revisar y demás, queda como un archivo para aquel que quiera seguir revisando y algunos términos que capaz se le escapó y demás, lo pueda volver a ver el video, Claro, buscar el, Cualquier el- el punto sugerencia, exacto. cualquier sugerencia me va a ayudar mucho a mejorar futuras presentaciones como esta. No, no, es algo muy bueno, fuiste muy generoso, creo que los agradecimientos está muy bien y es destacable los agradecimientos que has hecho, pero el agradecimiento está de nuestra parte porque te has brindado generosamente para esta charla, así que bueno, muchísimas gracias. También pasaste por lo que estás brindando ahora, yo siempre lo destaco, es que brindar una charla no es fácil y además involucra todo el conocimiento que vos tenés. O sea, vos para brindar esta charla no es que, bueno, estuviste 2 días, estás 2 días tal vez armando la charla o más tiempo armando la charla de un montón de conocimiento No, que ya tenías, no es la simplemente verdad, agarrar un libro y decir, bueno, ya esto lo copio, copy-paste y sigo, no, es empezar a canalizar todo ese conocimiento que tenés y tratar de plasmarlo y que obviamente no es fácil para que lo entienda el resto, ¿no? Estás sintetizando un montón de tu conocimiento y la verdad que por lo menos yo debo decir que lo entendí muy bien
y me abrió una puerta para seguir investigando y Ahora, seguir leyendo. sí, esto quería destacar justamente en el contexto que estamos viviendo ahora, que te da una oportunidad a prestar nuevamente atención a aves que ya no mirabas porque te parecían aburridas, recomunes y que tenías todos los días en tu casa. Hay mucha gente que se dedicó a hacer huertas, otros que exploraron por el lado de los comederos, las casitas cajas nido, preparándose para la primavera. Hay mucho para que se pueda hacer desde casa. Eso está buenísimo. Y observar estos detalles del plumaje puede ser una de ellas. Bien, no, muy bueno. Así que bueno, ya vuelvo a decir que apenas Juan tenga el curso acerca de plumaje, le vamos a dar difusión. Ojalá tengamos la oportunidad de estar presentes también ahí. Y bueno, espero que te mejores. No sé si querés decir algo más. Preguntas no No, hay. eh, así tenía un que poco miedo a las preguntas, a los pensamientos que no se expresan de gente. Yo no soy ningún grosso ni referente, yo aprendí un poco de todos los que hicieron camino. Y entonces, quizás esté transmitiendo la palabra y quede con los créditos de quienes en realidad merecen el aplauso. no, bien, bien. Ahí está justo Marce, que Marcelo había hecho el contacto para que armemos la charla. Ah, Bueno, la charla la armaste vos, pues yo yo muy rápido. simplemente No, la muy rápido. transmito. Pero estuvo ahí, así que Sí, muy bueno Juan, saludos, así que Marcelo también estuvo presente. gracias. Qué bueno. Bueno, Juan, Bueno, bueno, acá no es específico, pero dice problema de picaje en aves. Hay una pregunta así a último momento. ¿problema de qué? Picaje. No sé si se ¿Será que se referirá refiere a los picos, las deformaciones de los picos? puede ser, la Los picos verdad, sin roser. picos y plumas, todo lo que Es es tegumento, de todo se renueva. Nuestras células, los pelos, todo. Entonces también así los picos y las uñas. Pero a veces ocurre, yo no me meto en eso. Yo me limité a hablar pero a veces de los picos excesivamente largos es algo bastante recurrente. No, además, bueno, cabe aclarar que la charla fue específicamente de plumas y plumaje, no queremos tampoco Vieron que robarte más no dije nada tiempo. de coloración prácticamente. Ese es un capítulo aparte. La coloración es fenomenal y caí muchas veces sí, explorando. Lo último que vi fue la composición celular de las plumas del iridiscentes, de los picaflores. ¡Pah! Un mundo tremendo, ¿no? Pero bueno, es ya más químico y yo no manejo esa terminología. No, además, mi conocimiento escaso también tienen plumaje ultravioleta, o plumaje que pueden ver las Sí, aves, pero que nosotros no lo podemos ver, sí. o coloración más Bueno, que plumaje. esto explica en muchos casos por qué un plumaje alterno se ve igual, pero a la vez eh, a nuestros ojos bastante aburrido, quizás, porque no un cambio notable, pero sí lo ven, lo necesitan eh, esos individuos para relacionarse visualmente con sus pares, con sus congéneres. Claro, claro. No, bueno, hay Así muchas que nada. ramas que se pueden desprender de la charla y que podríamos seguir hablando por un largo tiempo, que también seguramente se involucre eso en el curso Carnes. Genial, genial. Esta es mi primera presentación o charla sobre plumajes así de manera formal. Estoy contento. Bien, bueno, ya rompiste rompiste el hielo, ahora que a partir de ahora ya la virtualidad ha entrado en tu mundo. No, mañana vos la grabo yo, solo. Listo. La pongo en YouTube. Bueno, No,
hay que aprovechar Claro. también. Ese conocimiento también tiene que ser recompensado. Siempre hay que aclarar. Está bien No, brindarlo y también para ser más amplio y demás, es mucho tiempo que uno también involucra. sí, hay satisfacciones que recompensan. El hecho de que haya oyentes o participantes es grato. El hecho de que algunos hayan entendido, ojalá algunos, Sí. y hayan eh, podido entender que esto es para el uso cotidiano y se pueda aplicar, eso es lindo, es gratificante. Y conocer gente, qué sé yo, capaz que hoy me escriba alguno que no conozca. Y no sé. Sí, eso seguro. Si querés, después podés entrar en el Facebook de Calafate Birding, ves tu charla y ves los comentarios y podés también responder a cualquiera de los comentarios que hayan hecho la gente o ponerte en contacto. Eso también lo invitamos a que quiera comunicarse con vos. Así que bueno, va a estar esa posibilidad. Si querés, después ponemos los datos tuyos. Nosotros somos tus intermediarios. Buenísimo, dale, gracias. Bueno, dejemos que Bueno, vayan a descansar los oídos la gente. bueno, Juan, muchísimas gracias. Ahora voy a cortar la Gracias a vos. transmisión. Bien, dale. Chao, chao.